¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarle. Gracias a Luisa Mayoa, gracias también a Luis Ernesto Mendoza, que han estado desde muy tempranas horas de la mañana dándole esa continuidad del trabajo periodístico que hemos estado desarrollando desde el día sábado junto con todos nuestros equipos de reporteros, camarógrafos, editores, todo el personal, como lo dijimos ayer al cierre de nuestra transmisión especial, administrativo, operativo, técnico, que se ha incorporado precisamente para llevarles a ustedes toda esta amplia cobertura que hemos dado a las elecciones que el día de ayer se llevaron a cabo y que han dado ya los primeros resultados. Una amplia victoria del presidente Nayib Bukele, ¿verdad?, a la reelección para 5 años más. Y por supuesto ahora vamos inmediatamente a conocer cómo el Tribunal Supremo Electoral ha emitido desde luego un comunicado tras una sesión extraordinaria en la que se instruía precisamente a las juntas electorales municipales y GRB, tras más de 9 horas de finalizada la jornada electoral y que fuimos testigos de que no había precisamente ningún resultado, en la cual llamaba a que la Junta Receptora de Votos a elaborar actas de forma manual para el escrutinio preliminar de la elección presidencial y también, por supuesto, las diputaciones a la Asamblea Legislativa. Esta mañana, para conocer en qué consiste y un poco el panorama también ampliado desde esa perspectiva, quiero darle la más cordial bienvenida a Eduardo Escobar, a quien quiero darle desde luego la bienvenida. Gracias, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Gracias por acompañarnos como Acción Ciudadana. Cuéntame un poquito, ¿cómo ves esta? Bueno, en primer lugar vamos a entrar a conocer tu opinión del resultado y de toda la actividad electoral que el día de ayer se vivió en el país. Bueno, yo creo que ya las encuestas marcaban la tendencia de lo que iba a ocurrir el día de la elección. Tal vez siempre había la expectativa de alguna sorpresa, entre comillas, en cuanto a la votación presidencial. O sea, tal vez algún partido de oposición sacar un poco más de votos, tal vez eso era lo que se esperaba. En el tema de diputados todavía no se ve claro cómo está el resultado, al menos yo no tengo datos, pero pareciera que la tendencia es similar a la presidencial, o sea que el partido Nuevas Ideas gana. Entonces, no hay sorpresa, porque eso es lo que había perdido este proceso electoral, la incertidumbre del resultado. O sea, ya no estábamos en esa situación de qué es lo que va a pasar, sino que ya estaba claro pues de que iba a ganar el partido Nuevas Ideas. Entonces, solo se consolidó el resultado. Eso podría comentar de los resultados, Ernesto. Podemos hablar también del discurso del presidente y todo esto, que creo que lo vamos a hacer. Claro, por supuesto. Sí, lo que quería un poquito es tener elementos de juicio que nos permita, interpretar lo que el día de ayer se llevó y se plasmó precisamente en las urnas. ¿Qué piensas tú de esta instrucción a la Junta Receptora para elaborar actas de forma manual? ¿Qué es eso? ¿Podrías darnos una mayor explicación para entender y comprender? Porque sobre esa base podría cualquiera estar diciendo, bueno, ¿y por qué? Si se suponía que ya estaba todo debidamente probado, ¿verdad?, e instruido para que no hubiese ningún tipo de problemas en este proceso electoral. Bueno, parece que el fallo, aunque no se ha expresado muy bien por parte del tribunal, radicó en que el sistema no transmitió los resultados, que había fallos de los módem para hacer la transmisión. Parece que todo eso ocurrió, entonces no se pudo hacer la transmisión de resultados, porque en la computadora a la hora de llenar, porque supuestamente para eso era la máquina, para llenar el acta y poder transmitir, sacar la información y transmitirla. Pero falló eso. Entonces el tribunal lo que dijo es, comiencen a llenar las actas de forma manual, o sea, ya tienen el escrutinio, llenen el acta manual y eso es lo que se va a mandar, eso es lo que tiene que mandar la Junta Receptora de Votos. Pero esperaríamos una explicación con mayor detalle del tribunal de qué específicamente qué fue lo que falló. Ayer en la noche solo me recordaba cuando en 2015 pasó algo similar, que no se pudo difundir los resultados, que habían problemas para dar a conocer los resultados. Entonces
fue algo así ayer en la noche y que no sé si ya se solventó a esta hora, porque yo he leído de algunas mesas que todavía están escrutando, o sea, que no pudieron mandar el resultado. Algunos decían que se duplicaban las actas, etcétera. O sea, había una serie de problemas que creo yo que, hay que solventarlos y el tribunal tiene que dar, digamos, la explicación correspondiente. Hasta el momento, yo no he visto una queja formal, digamos, de algún partido político que esté diciendo, pues bueno, aquí hay algo raro, o sea, porque también eso creo que... ¿Y eso te dice algo desde el punto de vista de aceptar entonces el resultado? Yo creo que sí, o sea, si algún partido estuviese emitiendo alguna queja, uno podría pensar, bueno, hay algo, ¿verdad? O sea, pero recordemos que todos los partidos tienen las actas de los resultados, entonces ya han hecho sus números y tal vez no... A lo mejor cuadran con eso. Cuadran con eso, entonces por eso es que no se ve, digamos, una queja, porque si tuviéramos a todos los partidos de oposición que compitieron en la presidencial con, digamos, más allá de alguna queja en redes sociales, algo... Bueno, de hecho, algunos partidos de Arena, creo que el día de ayer, casi al filo del cierre de las urnas, estaba dando una conferencia de prensa en la cual denunciaba de algunas cosas o anormalidades que se generaron durante el proceso, ¿no? Claro, pero eso es normal. Sí, pero no es poner en tela de juicio el resultado. Sí, o sea, yo no veo eso todavía. Tú no lo ves, ¿okay? Por parte de los partidos. ¿Tú ves que se dio un proceso, digamos, el resultado es inminente en ese sentido? Sí, lo que decían las encuestas y como digo, un indicador es la reacción de los partidos de oposición. O sea, si los tuviéramos con denuncias, digamos, más formales, con comunicados, conferencias, señalando de que este problema está alterando el resultado, entonces ahí sí, ¿verdad? Habría que poner las alertas, pero no veo eso. O sea, veo que los partidos están, digamos, de hecho, el candidato presidencial de Arena salió en la noche en una entrevista con CNN, pues diciendo que lo que tenía que hacer el partido era repensarse y todo esto. O sea, no mencionaban nada de, mira, está pasando un fraude. O sea, fraude, nada. Pero no quiero tampoco minimizar la situación, o sea, de que no tuvimos resultados, de que no se han podido transmitir resultados, que falló el sistema. O sea, eso, no quiero minimizar la situación, pero pareciera a esta hora que no implica una alteración de resultado, que eso sería lo grave. Elaborar actas de forma manual no tampoco es para decir que entonces ha sido un fracaso el sistema. O sea, el de transmisión y todo eso sí. O sea, porque tú vas a tener que... Pero tampoco para pensar que ahí hay algo anómalo desde el punto de vista de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, que nos dejarlo bien en claro para evitar cualquier tipo de especulación. Yo pensaría que no, por la reacción de la oposición. O sea, si la oposición estuviese más beligerante, haciendo denuncias con los observadores, con las misiones de observación, u otro tipo de medidas, pues uno podría pensar, ahí está pasando algo con el resultado. Entonces estamos claros en ese análisis que tú nos estás dando. Quisiera entrar ahora a examinar algunos aspectos elementales para después leer la parte desafiante para el nuevo gobierno con esta nueva aval del soberano, así como también de la configuración misma de la Asamblea Legislativa según las proyecciones preliminares que se puedan tener desde ese punto de vista. Vayámonos un poco al discurso, como tú lo decías, de lo que planteaba el presidente. ¿Cuáles son los elementos de juicio que a tu criterio tú ves que son elementales para poder analizarlos esta mañana? Bueno, en primer lugar creo que fue un discurso bastante beligerante. O sea, no fue un discurso, digamos, llamando a la unidad, llamando a las fuerzas vivas del país a que se trabaje en conjunto, sino que fue bastante de choque. En primer lugar, fue, como digo, beligerante el gobierno. Y ahí ya, digamos, ratifica de nuevo, una vez más, quiénes van a ser los enemigos de su gestión gubernamental y que lo que ellos convierten en enemigos del pueblo. Que él se refirió insistentemente a la prensa internacional y ONGs de derechos humanos, todo esto. O sea, eso fue como ya lo había dicho antes, o sea, no es nuevo, pero lo ratificó en su discurso de victoria, de que estos son los enemigos, estos son los que no quieren que el país prospere, etcétera. Y de hecho, así hizo mucha alusión a la entrevista que le hizo un periodista del País,
porque siempre este gobierno, aunque diga que no, pero no le gusta que le señalen que está rompiendo el proceso democrático, no le gusta que se le haga una comparación con una dictadura. Entonces, ese es un primer elemento. ¿Quién es el enemigo? Porque ahora ya no puede decir que los partidos de oposición, ya no lo puede decir. O sea, ni en la anterior legislatura podría decir eso. O sea, tenían el control de todo. Entonces ahora es responsabilidad total, o ha sido desde hace más de 3 años responsabilidad total del presidente y su partido, el que el país salga adelante o no. O sea, aquí ya no hay que le vamos a echar la culpa a la sala, que le vamos a echar la culpa al fiscal, que a los partidos, que a la asamblea. No, ellos tienen el control. Ese es un elemento del discurso, Ernesto. Por primera vez planteaban también un partido único en un proceso democrático. Yo creo que no, lo que hablábamos el sábado, yo creo que no van a desaparecer el resto de partidos. ¿No lo ves así desde ese punto de vista? No, que no van a tener representación legislativa, como lo planteábamos, no sé si te recuerdas, Ernesto, en la noche del sábado, que los partidos políticos no creemos que desaparezcan. Bueno, de hecho Arena y el FMLN han sacado 100.000 votos o algo así. Y recordemos, hay que ver la legislativa, la estadística. Hay que ver la legislativa para ver si pasa de los 50.000 votos, que eso es como la cuota que debe de pasar. Entonces, sí, va a quedar obviamente un partido que probablemente gobierne absolutamente todo, pero los partidos de oposición no desaparecen, aunque, no tengan representación en el gobierno. Eso es un aspecto. Lo otro, Ernesto, que creo que también es importante... Acotar siempre, vamos a invadir un poco el discurso, porque yo creo que son elementos que están, paralelamente ahí colocados sobre ese escenario. El discurso, junto con la beligerancia que yo comento, no habla de futuro. O sea, no dijo nada de qué es lo que va a hacer como gobierno. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que...? No dijo nada, solo dijo, esperen a ver lo que vamos a hacer, pero no dijo nada. No sé si porque, como así ha sido este gobierno, van improvisando sobre la marcha, ¿sí? No sé si a eso se debe, que no dijo nada de eso, o sea, simplemente comenzó a hablar del pasado, ¿sí? De los acuerdos de paz y todo esto, de los partidos de oposición, etcétera. Pero no habló nada de qué es lo que viene, o sea, del futuro, no dijo nada de eso. Ese es un aspecto. Lo otro, el resto también, que fue una tergiversación obscena de la historia de nuestro país. Ese discurso tergiversa unas cosas, las plantea en un contexto, o sea, simplificado, pero tan, tan obsceno, pues yo no le puedo decir de otra manera, esa tergiversación que dio de las cosas cuando habló en su discurso el presidente. Creo que esos son algunos de los elementos que se podrían señalar del discurso del presidente el día de ayer. Ahora, ¿cuál es entonces, a tu criterio, este nuevo factor de configuración que va a tener la Asamblea Legislativa? Dejando ya a un lado el discurso, que de alguna manera pues también trae como, si bien es cierto, no los resultados que nos puedan decir son tantos los números, pero ya sabemos por dónde va a andar la nueva configuración de la Asamblea Legislativa. Sí, o sea, pareciera que se va a mantener la situación de que tienen controladas 2 mayorías fácilmente, la absoluta y la calificada. Pareciera que también... O sea, hay que tener los datos, pero pueden tener la supermayoría, los 3/4, o sea, van a tener eso, al menos. No sabemos si van a tener todos los diputados, o sea, falta todavía que ver datos, pero, no podemos hablar de cómo queda entonces. Claro, todavía, creo que todavía no, pero... Si tenemos ahí cifras, producción para poderlas colocar y ponerlas aunque esto es preliminar. Sí, bueno, yo no vi de diputados. Pero son presidenciales también. No hay de diputados, yo no he visto. Entonces no podemos ver realmente cómo quedó el mapa legislativo, pero, o sea, sin duda, el arrastre del presidente
en la elección presidencial puede tener un efecto en la legislativa, junto con las reformas electorales que hicieron, que beneficia al partido oficial, junto con el voto en el exterior, que todo viene para San Salvador, que puede beneficiar al partido oficial. Mira, y en esto de las presidenciales, esos 110.244 del FMLN, ¿cómo lo calificas tú? Alguien decía por ahí, bueno, eso es algo victorioso para el FMLN, que también en su momento se esperaba que no sacara mucho, ¿no? Es que yo creo que... ¿Qué piensas tú de esos números? Veámoslos así. Si quieres, no sé si lo estás viendo acá o también puedes verlo aquí en la parte atrás a tus espaldas, ¿no? Ernesto, yo lo primero que creo que hay que evaluar, pero todavía no tenemos todos los datos, es el nivel de asistencia a las urnas. O sea, eso todavía no sabemos cuánto participó. Sí. Yo no he escuchado un dato de que participó el 50%, el 60%, no sé cuánto participó. ¿Del total del padrón? Del total del padrón, porque si estuviésemos hablando de que votó menos del 50%, eso también decir de que todo el pueblo escogió, eso no es cierto, porque si estamos hablando de que solo participó el 50% del padrón y de ese 50% el presidente obtuvo un 70, 80%, porque no sé cuánto es lo que al final va a tener, parece que va a tener más, pero no estamos hablando de todo el padrón, estamos hablando de un porcentaje, o sea, cerca del 50%, pero no es la mayoría, o sea, total, del padrón en relación al padrón, ¿verdad? Pero digo, tendríamos que esperar datos de participación, a ver cuánta gente acudió a las urnas. Y lo otro, lo que hablábamos, o sea, tanto el FMLN como Arena, o sea, es un tanto difícil que no logren al menos 50,000 votos. O sea, pareciera ser que se van a mantener vigentes. ¿Qué piensas del resto? Nuestro tiempo, 35, ¿no? Habría que ver el resultado legislativo de los 50,000 votos, pero si, por ejemplo, nuestro tiempo, Fuerza Solidaria, FPS no alcanzan, o sea, se mantiene esta tendencia de la presidencial, probablemente no lleguen a los 50,000 votos, que es el mínimo para mantener la inscripción, ¿verdad? O sea, más allá del tema del diputado, pues, porque obviamente sería difícil que tengan un diputado, pero digo, esperemos que si este día comienza a fluir más la información y tenemos el dato de la participación, ¿ya? Porque ese es otro dato importante, pues, cuánta gente participó. O sea, creo que me quieres decir de que conocer cuánto es el porcentaje que hubo de participación según el padrón electoral es un factor elemental a la hora de hacer un examen de esta naturaleza. Es un indicativo. Es un indicativo, ¿no? La gente, por decir algo, solo votó el 40% de la población, digamos, si ese fuese el caso. Ese es un indicativo de que la elección bajó en participación. En comparación con a la anterior elección presidencial. Y que a pesar de tener la figura de Bukele, no logró motivar a la gente y que mucha gente probablemente rechazó el proceso electoral, no sabemos por cuáles razones, por desencanto, etcétera, y no acudió a las urnas. O sea, no fue a dar voto de castigo. Anterior, si tú me recuerdas? 53, creo que una cosa por ahí. Fueron 53% de la participación que hubo. O sea, habría que ver si se mantiene si bajó. Eso es un indicador, porque si bajó 10 puntos, la participación, por ejemplo, ese manda un mensaje también, o sea, manda un mensaje a los políticos, al presidente, que un 10% de la población pues no está de acuerdo y en lugar de ir a votar por la oposición no participó, o sea, no encontró en la oposición una alternativa. Pero habría que ver, como digo, esperemos que el tribunal solvente esto y la información fluya y pues ya a mediados del día ya tengamos participación electoral, ya tengamos más claro el escrutinio presidencial y más datos del legislativo. Ok, si regresemos un poquito para ver el tema de la configuración en la Asamblea Legislativa, que creo que es elemental que podamos saber qué es lo que puede darse. No sé, ¿tienes tú más o menos a tu experiencia, y voy a recurrir a ello, para poder decir de cuántos diputados entonces, aunque yo sé que es bien difícil porque no tenemos ni quizás una aproximación, pero tomando como punto de referencia estos datos presidenciales, ¿cómo entonces a tu criterio más o menos estaría quedando la Asamblea Legislativa?
No, o sea, si se replicara esto de la presidencial, pues tienen todos los diputados. Todos los diputados. Si se replica. Probablemente, si se hubiese tenido la fórmula Jare, la que teníamos, la oposición hubiese ganado un par de diputados. Diferente, o sea, ¿no? Sí, sería Sin un embargo, panorama. Sid Gallup, ¿te recuerdas que salió poco al cierre de las... y dio cierta tendencia de lo que serían las diputaciones? Me imagino que con boca de urna. Con boca de urna, de hecho lo ese aclararon dato. muy bien. Pero Sí. en San Miguel estaban dando un diputado a la democracia cristiana. O sea, sí, es que por eso digo, Creo que Ernesto, habían 12, habría que esperar como que se vean más los resultados para ver la distribución. Pero, como digo, si se replica la tendencia, pues vamos a tener la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas. Junto, digo, el tema de la fórmula, porque hay que tener en mente la fórmula de distribución de diputados, que eso, sin duda, va a amplificar el alcance de la victoria de Nuevas Ideas. O sea, porque digo, si imaginémonos, tiene el 80% de los votos, pero con la fórmula puede llegar a tener, no el 80% de los curules, puede llegar a tener el 100% de los curules, pero es efecto de la fórmula. O sea, sin restar el apoyo que pueda tener el partido, pues, o sea, porque obviamente tiene un respaldo importante, pero la fórmula le termina de consolidar, digamos, el resultado. Ahora, bien, ¿qué es lo que entonces viene como parte desafiante en esa materia? Porque de alguna forma muchos han cuestionado la forma en cómo se ha hecho el trabajo legislativo. Ahora, aún más empoderado desde ese punto de vista, como se logra visualizar y tú lo haces, ¿qué podemos esperar para? Bueno, no vamos a esperar mayores cambios. Mayores cambios, o sea, de que diga la Asamblea Legislativa, bueno, hoy sí vamos a tomar en cuenta otras voces para la toma de decisiones, vamos a generar debate legislativo, o sea, eso no va a pasar, ya, sino que al contrario, se van a sentir más envalentonados por el resultado y digo, el peligro es que piensen que tienen un cheque en blanco, porque eso es lo que fácilmente se puede pensar y de hecho yo creería que en realidad la gente sí le ha dado un cheque en blanco. O sea, la gente se ha desentendido porque si uno comienza a ver una serie de situaciones que violaciones a derechos humanos con el régimen de excepción, cooptación del Estado, corrupción que se ha revelado por diferentes medios de comunicación, parece que eso a la gente le resbaló. O sea, no le importó que esto estuviese señalado. Obviamente tal vez no para quitarle el control que tienen, pero sí para tener, digamos, algún impacto en el trabajo que ellos están desarrollando y ajustar. ¿Tienes tú alguna impresión, tienes tú alguna noción del por qué se generó este fenómeno que me estás planteando? Yo creo que tiene varias lecturas. Varias lecturas. O sea, partamos de lo que sí, tú sospechas, ¿no? Es muy complicado, digamos, dar una razón, pero sí, yo creo que... Pero si le dio el aval, ¿se lo dio para también? Hay varios factores para que la gente haya votado de esta manera. Uno, creo que tal vez el más simple es un cálculo racional. Es decir, ¿qué pierdo y qué gano al que se mantenga Bukele y su partido en el gobierno? Pero eso es un voto racional. No necesariamente. O sea, no necesariamente. O sea, no emocional. Sí, pero digo, en el fondo... Entonces falló esa tesis que planteaba. Yo no sé quién la estaba planteando, creo que... ¿Cuál? Es decir, que el salvadoreño vota más con el voto no, es que no. O sea, es una mezcla. O sea, porque no podemos separar emociones de un mínimo de racionalidad. O sea, que la gente diga... le han despertado el temor, porque eso fue lo que hizo la campaña de Bukele, despertarle el temor, lo emocional, jugar con ese sentimiento y al mismo tiempo hacerle digamos, esa cuestión racional básica de, ok, si yo me voy, tú pierdes esto, si yo me quedo, tú ganas esto. Entonces, digo, es tan básica esa valoración que pudo haber hecho la gente de decir, no, es que si ellos pierden un diputado, si pierde el presidente, pues yo voy a tener de nuevo el pandillero. Ese es un cálculo racional. O sea, a lo que voy yo es que la gente evaluó que, ok, pierde algo, pero gana más si se mantiene la situación. Entonces, eso puede estar a la base. O sea, digo,
junto con esto hay que también tener en mente el tema de la desinformación, o sea, porque nuestra ciudadanía está bastante desinformada por el gobierno, por todos sus satélites de comunicadores. O sea, hay mucha desinformación. Por eso decía Ernesto, el tema de la tergiversación de la historia de El Salvador, que se escuchó ayer en el discurso, y que no es nuevo, pues eso lo viene diciendo él desde hace 5 años, ese discurso donde tergiversa las cosas. Alguien que esté bien informado de la realidad, de la historia del país, no cree ese discurso, no lo acepta. O sea, porque tergiversa tanto las cosas. Entonces, desinformación de la gente. También hay un tema de que la gente a veces no logra comprender algunos aspectos de qué significa vivir en democracia. ¿Sí? O sea, porque el presidente ha vendido la idea de que esto es totalmente y absolutamente todo lo que es democracia. Pero democracia no solo es eso. Ahora, pero regresando, mira, bien interesante, por cierto, ahí tenés imágenes recientes de esta mañana. Porfirio Mercado nos envió de la Avenida Olímpica, donde todavía algunas juntas se están enviando de manera manual también la transmisión, el tema de todas las actas, ¿verdad?, que se tenían ahí prevista. Ahí vemos el trabajo que ha sido bastante sacrificante, ¿verdad?, para todos los miembros de la Junta Receptora de Votos, ¿no? Sí, no es complicado y me imagino que ya a esta altura el cansancio, porque ya tienen 24 horas, ya pesa. De hecho, estaba viendo en redes sociales algunos lugares donde la gente ya no quería estar en la mesa y quería dejar ahí pues todo, porque no podían transmitir y no había una solución para eso. Entonces, el tribunal tiene que dar bastantes explicaciones de esto, pues, o sea, por qué falló el sistema, que no se habían hecho pruebas para que no fallara. O sea, no sé, tiene que haber... Fíjate que es interesante, como que estamos regresando al inicio de la conversación, que era lo que yo te planteaba. O sea, yo quisiera tener un poco más de claridad en cuanto a la opinión de expertos como tú. O sea, ¿qué es lo que habrá pasado? Si se hicieron dos simulacros. Dos simulacros, en la que uno, pues se mostraron alguna falla, pero en la segunda entendería yo que se corrigieron, ¿no? Claro, pese a los simulacros siempre hay un margen de falla, pues, o sea, pero... Así como se ve que ha pasado, que ha sido una falla, digamos, sistémica, pareciera que masiva, ahí hay más que explicar. O sea, porque yo entendería que falle el sistema en un par de centros y tengamos, como lo tuvimos en 2021, creo que fue, que en algunos casos falló, pero fue en algunos puntos muy específicos. No fue a nivel general, pero por lo que se ve y por lo que entiendo, ha sido más generalizado el tema de la falla del sistema. Okay. Bueno, son las 7 de la mañana en punto. Yo te quisiera agradecer, Eduardo, porque nos hayas acompañado en esta primera etapa del programa. Vamos a dividirlo en varias para poder ir conociendo las diferentes lecturas que se están generando posterior a este evento y acontecimiento electoral del día de ayer, y que ha dejado desde luego toda esta situación que hemos conversado, ¿verdad?, con resultados contundentes para la elección presidencial, no así para la de diputados, que son este tipo de situaciones de lentitud, ¿verdad?, que se están presentando. Así que te agradezco muchísimo. No, gracias, Ernesto. Un gusto y un saludo a la audiencia. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa comercial también. Cuando regresemos, Ramón Villalta nos da su punto de vista también, con algunos elementos también de juicio que nos van a ayudar a comprender bien este fenómeno por el cual estamos viviendo posteriormente a las horas de este evento electoral. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ramón Villalta de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. Me imagino que estás como nosotros bastante cansaditos, pero con muchas ganas de poder interpretar los resultados que, digamos, preliminarmente, quizás preliminarmente se tienen, porque al final lo que se tiene es ya la partida elaborada de que fue una contundente victoria del presidente Nayib Bukele en la reelección, no así en el tema de diputados. Pero antes, la pregunta obligada es: ¿cuál es tu lectura de lo que el día de ayer
pues se vivió en el país. Bueno, yo creo que tiene varios momentos. El primer momento, el desarrollo de la integración de las juntas receptoras de votos, algunos problemas que hubieron al momento de integrar, reclamos de algunos partidos de que se han integrado no con todas las personas que estaban nombradas, que impidieron que personas delegadas o nombradas por algunos partidos no se les permitiera la integración, etcétera, ¿no? Pero digamos que en términos generales el proceso de integración se desarrolla dentro de la normalidad, con determinadas situaciones, y se abren las votaciones en la mayoría de centros de votación a una hora, diríamos, también aceptable. Y vimos el desempeño de las juntas receptoras de voto actuando, digamos, con el conocimiento y haciendo de forma adecuada el procedimiento que debían de hacer. El desarrollo de las elecciones o de las votaciones con una participación muy significativa de la población, yo estimaría 51%, 52% quizá, sin todavía tener un dato oficial del tribunal, pero una participación importante de la ciudadanía y un desempeño de las juntas receptoras de voto igual, con conocimiento del procedimiento a seguir. Y el tercer momento, que es, yo diría, la situación del caos, en donde uno comienza a observar una serie de comportamientos en los centros de votación nunca antes visto, todos. Hay una línea institucional, el mismo manual de juntas receptoras de voto lo indica muy claramente. ¿Cómo actuar en momentos como y debe de comenzarse a contar la elección presidencial. El diseño y el sistema estaba hecho para contar la elección presidencial primero, si no, no te habilita para poder contar los votos de la elección legislativa. O sea, primero era la presidencial. Sí, así lo dice el manual de JRB, sí, claramente. Y el diseño tecnológico está hecho para contar primero la presidencial, porque si no, no te habilita para contar posteriormente la elección legislativa. En primer lugar, la entrega tardía de los equipos. En muchos lugares la gente estaba esperando que llegara el camión con los equipos, ¿verdad? Incluso aquí en San Salvador teníamos el reporte en Morazán que a las 6 de la tarde todavía estaban algunos centros de votación esperando que llegara el equipo. Algo muy distinto a lo ocurrido en el 2021, que los equipos se le entregaron a las juntas receptoras de voto y fueron las juntas las encargadas de instalar el equipo. Lo que observamos ayer es que cada junta comenzó a hacer su trabajo, cada quien haciendo sin mayor orientación. Y yo les pregunté incluso a un jefe, a un representante de la fiscalía, que parecía más el jefe del centro de votación, que qué era lo que ocurría, que por qué unas juntas contaban de elección presidencial y por qué otras estaban contando elección legislativa. Habían 7 juntas. ¿Y el jefe, qué papel juega el jefe responsable de esa JRB? Siempre en elecciones pasadas, ¿sí? O sea, yo vengo observando desde el 94 claro. Todas las elecciones. Por eso tengo la pregunta puntual, porque tú has tocado un tema. Y los jefes de centro, ¿sí? Los supervisores, los miembros delegados de GEN, ¿sí? Todos ellos, cuidando la legalidad, siempre han dicho claramente, cuando hay elección presidencial, siempre hay una línea que muy lo primero clara, es la presidencia, que es lo primero que se cuenta. Y de la forma ya. Y aunque ellos son respetuosos del trabajo que hace cada junta receptora de voto, tratan de orientar para que todo el mundo esté en el mismo comportamiento. Pero ayer eso no ocurría. Y cada quien haciendo lo suyo. Los encargados de entregar el equipo fueron los mismos encargados de conectar, de armar, organizar el equipo. Y lo raro es que comenzás a ver aquí en centros de San Salvador, donde no tiene por qué uno tener problemas de conectividad, comienzan a decir que había muchos problemas de internet. Y cuando yo preguntaba esto al fiscal, mire, ¿y por qué unos cuentan y otros cuentan la legislativa? Y si el sistema está hecho para esto, pero no hay ningún problema. Pero bueno, operativamente sí. Porque si tú estás contando la elección legislativa
en donde tienes que contar votos y tienes que contar marcas, y en el sistema, porque no puedes irlo contando manualmente, tenés que irlo provocando hoja por hoja, voto por voto, para ir registrando el voto e ir registrando las marcas. ¿Qué significa si cuentas primero la legislativa y después la presidencial? Que vas a tener que dejar el montón de papeletas ya sobre la mesa abierta sin poderlas meter en el sistema, exacto, porque el sistema está programado para ser primero el ejecutivo. Entonces eso no es, eso es lo que te llama a ti la atención. No, pero entiendo, bueno, pero luego al final, Ernesto, bueno, el comunicado último del tribunal ordenando que se elaboren actas escritas de forma manual, porque no llegó el papel de seguridad, porque no había forma de imprimirlas. Eso, no sé, yo todavía estoy tratando de interpretar, analizar y recoger mucho más elementos para tener una claridad de exactamente qué es lo que está ocurriendo. Mira, las cartas están echadas y se sabía que es contundente la victoria de Nuevas Ideas. Creo que tanto por un lado que por el otro. Sí, es decir, ya la presidencia que es ¿tú crees que este tipo de cosas que tú estás cuestionando dejan mal parado un poco eso? No, mira, Ernesto, yo creo que sí. Yo te puedo decir un dato que ahí está publicado ahorita. ¿Sí? El dato del 31.49%. El 31.49% de las actas es igual a 2.696 actas, ¿correcto? Si tú multiplicas 2.696 por 700 electores, ¿sí? Tú tienes un total de 1.887.200 electores. Y si sumas los votos válidos que están publicados en el sitio oficial del tribunal, te da un total de 1.561.654 votos. Eso es igual al 83% de los votantes. Eso no cuadra. No sé si se ha publicado mal el porcentaje, no sé, pero no puede haber 83% de votantes, contando solo los votos válidos ahí, sin incluir impugnados, nulos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que allí esta situación, si bien es cierto, el resultado es contundente, el problema ahora es de la legalidad del resultado. Y el montón de legajos de actas que sobraron, que se veían, pues, es todavía un poquito más... No, a ver, yo creo que yo siempre he dicho en situaciones de crisis, que no es la primera crisis que se vive, la crisis más última que vivimos, donde se puso en juego, digamos, la credibilidad del resultado, fue en el 2015. Yo siempre digo, hay que llamar primero a la tranquilidad, hay que llamar a que el Tribunal Supremo Electoral tome las medidas más pertinentes y de manera más oportuna para que no pueda poner en riesgo la integridad del resultado electoral. Llamar un poco... Que es contundente, es innegable. Sí, la verdad que... a ver, lo que pasa sobre esa base, más allá de que no exista un dato, pero es contundente. En elección presidencial, sí. ¿Y el otro? En elección legislativa, mira... No tienes nada, pero exactamente, por la tendencia que tenés ahí es... Pero lo que pasa es que no hay ninguna tendencia, Neto. No, me refiero a tendencia en términos de lo que te dice la presidencial. No, bueno, no, porque fíjate que ese es el problema. Sí, porque tú no puedes proyectar un resultado de una elección si no tienes una cantidad suficiente de datos. Pero los poquitos datos del día de ayer en el Departamento de la Libertad decía 5.000 nuevas ideas, 3.000 Arena. Y no sé, 2.000 o por ahí el frente. Pero había un dato así muy no inmediato. Oficiales, pero que... No, oficial sí, porque lo publicaron. Pero era un dato muy pequeño. Sí. Yo no puedo decir, puede ser que en un centro y bueno. Sacaron pero dos, ese es un problema. Por eso la no publicación de resultados te puede complicar. Y el anunciar sin tener un resultado también no es muy prudente.
O sea, siempre se ha dicho, ¿verdad? No, tú no puedes, en la elección presidencial tú puedes decir, sí, hay una certeza, pues la gente vio en los centros de votación los paquetes de papeletas, de nuevas ideas, no se tiene, digamos, certificado si el 85% es o no, hasta ahorita el dato indica que es 82%. Del que está publicado, sí. Del que está publicado es el 82%, pero bueno, tú no puedes seguir después de una elección, después de concluida una elección, ya no puedes seguir basando la información sobre datos de encuesta. Yo no puedo basar un análisis sobre lo que Sid Gallup publicó, planteó, porque eso es una encuesta. Pero era boca de urna. Independientemente. Antes han sido tomadas en cuenta, porque hoy se están de alguna manera. No. Es que tú puedes analizar encuestas antes de las elecciones, pero pasadas las elecciones, para valorar, ya no puedes basarte por cuestiones de legalidad, sí, ¿estás de acuerdo? Pero si te está dando un poco resultados, puedes hablar de ellos. Si siempre hemos hablado los medios de comunicación. Sí, tú puedes hablar, pero lo que pasa es que ahorita de lo que hay que hablar es de las medidas que el tribunal tiene que tomar para resolver este problema, porque si no se resuelve pronto, aquí lo que vas a tener es una lluvia de reclamos, una lluvia de recursos que podrán interponer, y yo por eso creo que genera, ¿verdad? Esto no es necesario generar la incertidumbre. Y yo por eso llamo también a todo mundo a que tengamos cordura, que tengamos calma, al tribunal que actúe de manera más diligente, que tome medidas muy oportunas para garantizar que el resultado se conozca. Si no se va a tener un resultado de manera preliminar, que fue lo que ocurrió en el 2015, entonces hay que estar claro que todo el procedimiento se va a trasladar al escrutinio final y hay que pedir calma de 15 días para que la cosa se lleve con la tranquilidad del caso. Pero digo, tampoco generemos más incertidumbre. En términos hipotéticos, ¿cómo ves la Asamblea Legislativa y los partidos? Voy a hacer una pausa y regresamos con eso, ¿te parece? Porque yo creo que también hay que hacer un examen sobre esa base que, aun y cuando no tengas, como decimos, los números concretos, pero sí podemos hablar de la experiencia que en su momento te antecede para poder leer números, aunque sea bajo esa misma mirada. Voy a una pausa, gracias por estar con nosotros. Continuamos haciendo el examen pertinente del resultado electoral que el día de ayer llevó a los salvadoreños a las urnas y que pues aún con todas estas, digamos, aristas que hemos estado abordando hoy en esta edición especial de Diálogo Electoral, vamos a desde luego seguir conociendo algunos aspectos puntuales con nuestros invitados. Regresamos después de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Ramón Villalta de ISD. Y ahora, Ramón, después de, obviamente, y me encanta que eres muy prudente a la hora de llamar a la población, a todos los que están haciendo lecturas postelectoral, para poder mantener de alguna manera la calma, la tranquilidad. Yo creo que hay que esperar que sea el Tribunal Supremo Electoral, tal y como lo voy a resumir, que sea diligente y pueda actuar inmediatamente para despejar cualquier tipo de duda. ¿Por qué? Los resultados están a la base, que creo que, si bien es cierto, no son oficiales, pero podríamos considerar de que las cartas están, como lo decíamos anoche en el programa de televisión, las cartas están echadas y no hay, desde luego, en el tema de presidencial no hay discusión. No. Pero este es el otro escenario, que es el que habría que verlo desde el punto de vista de cómo ves tú, a ojo de buena experiencia que tienes en el manejo de estos temas, qué es lo que podría pasar en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tal cual como están las cosas y un poco sin tener un dato, pero por lo que uno veía, los paquetes de papeleta, cómo los ordenaban, y por la aplicación del nuevo método de convertir votos en escaños legislativos, siempre va a haber un resultado favorable a Nuevas Ideas, y era lo que yo comentaba desde el sábado. Probablemente
siempre el método le va a favorecer. San Salvador, incluso con cerca de los 200,000 votantes para la Asamblea Legislativa, eso va a contribuir mucho para que Nuevas Ideas pueda tener casi que asegurado los 16 diputados de San Salvador. Entonces hay esta serie de... Sin Carlos, como tú bien la trajiste a la mesa, al comentario, daba que eran 14, que habían 12 en disputa para San Salvador, ¿te recuerdas? Sí, pero digo, por eso... Yo tengo esos datos que yo los estuve anotando. Sí, porque si tú haces, Miguel, claro... por ejemplo, PDC salió con un diputado. Si tú haces un boca de urna del nacional, en San Salvador es una cosa, y lo aplicas con base de 16, pero si no tomas en cuenta los votos del exterior, que son significativos, estamos hablando ya acerca directos. Pues sí. Para San Salvador. Entonces eso te modifica sustancialmente el resultado de San Salvador y le da una mayor ventaja a Nuevas Ideas. Entonces yo sí creo que yo no quiero hablar ahorita exactamente de números porque después de una elección yo siempre prefiero hablar de números sobre la base de la proyección de un dato oficial, ¿verdad? Porque eso es lo único que da certeza. Generar un número sin tener datos concretos oficiales puede contribuir más bien a generar un ambiente de incertidumbre y de esperar un dato y etcétera, y si resulta que es otro el oficial, entonces se pueden generar también situaciones de crisis, y esto es importante evitarlo. Yo en términos generales sí creo que sigue habiendo una ventaja muy clara con Nuevas Ideas en un resultado legislativo. Con la nueva fórmula eso le va a favorecer siempre mucho más, ¿verdad? Más o menos el ejercicio que nosotros realizamos con los resultados del 2021 igualmente siempre queda ese diputado en San Miguel, o sea, da más o menos. Entonces y quiere decir entonces que también cabe la pregunta hacérsela, ¿no fallaron las encuestas en sus proyecciones? Todavía no se puede. No te casas con ello. Sí, todavía uno no puede porque sin tener, insisto, un dato oficial y que se tenga un resultado ya bastante definitivo, es muy difícil comparar el resultado contra las encuestas. Entonces, yo diría que hay la mayoría la tiene. Que la mayoría la tiene. Ahí eso es bastante evidente. Uno más, uno menos no se puede decir por la imprecisión. Sí, por la imprecisión. Sí, y pero yo ¿qué pasaría prefiero también con la existencia de los otros partidos, no? Yo vuelvo a lo que decía el sábado. Según la tendencia tomada como referencia la presidencial, se quedan Arena y el Frente. No así el resto. No, sí, claro. O sea, llegan a tener los 50,000 votos mínimos necesarios para mantenerse legalmente. Lo que pasa es que es algo así como que dejen en condición de coma político, ¿va? Pero ¿tú crees que se salvan? ¿Vamos nuestro tiempo con esos números? No sé, vamos. No estoy muy convencido, y nuestro tiempo no estoy muy convencido si logran los 50,000 votos, ¿verdad? Creo que los partidos pequeños tienen esa desventaja, pero igual los que quedan con la legalidad, si logran tener un diputado o máximo 2, digamos, pero eso es tener un partido político con una capacidad de influencia en las decisiones casi que prácticamente nula, tal como lo hemos visto en este periodo legislativo anterior, ¿verdad? La influencia de Vamos, la influencia del FMLN, la influencia de Arena ha sido prácticamente nula en las decisiones de la Asamblea Legislativa. Y si ahora quedan pues con números menores, pues va a ser todavía peor. Yo no sé, el punto es cuál es el futuro de los partidos que quedan ahora en esta condición. ¿Vigentes? Sí, legalmente quedan inscritos. Pero el futuro, a ver, si uno busca la esencia de los partidos, ¿cuál era la esencia de Arena? La esencia de su nacimiento, del sector al que representaba. ¿Sigue Arena siendo en esencia
el partido político que representa los intereses del gran capital en El Salvador? Yo creo que no. Y si no representa la esencia de por qué fue su surgimiento, como que no tiene mucho sentido que siga existiendo, ¿va? Digo, el gran capital, según la historia misma, como lo estudia, sí, digamos, los grandes gurús y las ciencias políticas, va a estar donde le abren las puertas. ¿Y quién puede abrir las puertas? Tú puedes ver el caso de Nicaragua, el gran capital, sin ningún problema. Si hay ambiente para hacer los negocios, no tiene inconveniente para estar en buen trato, por ejemplo, con Ortega en Nicaragua, claro, ¿verdad? Y mañana puede ha quedado ser el ejemplo de Chile, ¿verdad? En plena dictadura, Chile tuvo su mejor época de crecimiento económico, y para que haya crecimiento económico, el sector privado, el gran capital, claro, entonces para el gran capital no importa si es democracia, si es dictadura, si lo que hay es un ambiente para hacer negocio, lo va a hacer. Entonces Arena, en su esencia, como te repito, no. Y la esencia del FMLN, que se suponía era el pueblo, eran los sectores populares, pero los sectores populares lo abandonaron y ha dado su respaldo hacia otro lado, su esencia también deja de existir. Entonces, el futuro, digamos que aunque queden legalmente inscritos, hacia adelante, la verdad... Tienen un gran trabajo que hacer. Hablamos pero no sé si lo logren hacer. A mí me decía alguien, es que tienen que reestructurarse. No sé si logren eso. Bueno, así de manera muy práctica, estaría quedando pues prácticamente con 3 partidos la Asamblea Legislativa. Sí, en principio sí, 3. No creo que llegue el 4. Bueno, no sé, sí. No decís tú de nuevo, yo no te quiero comprometer más allá de lo que podemos. Pero lo que intuyo hasta este momento, por los resultados que se tienen así de manera ligera, es que estarían 3. Ahora, ¿con cuántos diputados? Sí, yo como te digo, es preferible porque... ¿Qué sabes de la libertad? Algo me comentaste, Santiago. Sí, no, es que lo que pasa es que hubo un momento que se publicaron los datos de San Salvador y publicaron datos de la libertad, ¿verdad? Y luego desaparecieron. Pero los datos que se logró ver estaban en esa relación, incluso en San Salvador, más o menos. Entonces, pero insisto, no se puede tampoco proyectar absolutamente nada con resultados donde lo que tenés es el 1 o 2% de las actas escrutadas. Entonces, no, eso es muy poco para proyectar. Yo insistiría, prefiero que no se esté hablando mucho de un resultado, que dejemos que el tribunal también haga su trabajo, que los partidos políticos en realidad también asuman un compromiso mayor y de acompañamiento, y que se trabaje tiene un gran para agilizar sobre esa un resultado. Sí, pero ¿no te quieres atrever un poco a leer entonces el tema de la Asamblea? No. Prefiero no, insisto, porque el lío es que... hay un lío, porque tú me vienes así dejando un claro que en tu análisis existe algo ahí que no te cuadra. Es que, digamos, todos estos hechos pudieron haber procesado datos, pudieron haber impreso acta, pero si no tenías el papel, ¿por qué no se entregó el papel? Yo creo que también aquí entran algunos factores que habrá que investigar más, qué fue lo que sucedió, porque sí estás poniendo en riesgo el resultado de una elección. Que no te llegue el papel para imprimir las actas, eso ya es otra cosa. Ok, bueno, son las 7:30. Te quiero agradecer que nos hayas permitido también conocer desde tu experiencia una lectura, aún y cuando no se tenga la precisión de datos en vista de la situación que hemos estado abordando esta mañana, pero que sin duda alguna tiene como la base fundamental mantener la calma. Es importante que se actúe para evitar cualquier tipo de situación especulativa. Te agradezco muchísimo. Exacto. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por habernos acompañado. Te agradezco. Bueno. Vamos a ir a una pausa, 7:31. Cuando regresemos, continuamos en el análisis pertinente de esos puntos y contrapuntos que se dan en este contexto. Pausa, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y continuamos en este examen que estamos haciendo
de lo que el día de ayer pues vivimos los salvadoreños. Quiero darle la más cordial bienvenida al experto en temas electorales, panelista de la edición especial del Diálogo 21 del día viernes, Carlos Araujo. ¿Cómo estás, Carlos? Ernesto, ¿cansado? ¿Qué tal? Buen día. Sí, nos ¿cansado? acabamos de ver. Sí. O sea, ayer nos despedimos. Una jornada larga, ¿no? Sí, nos despedimos anoche aquí mismo en este set, ya un poco tarde, alrededor de las 9 de la noche. Y creíamos que ahora íbamos a analizar ya los resultados como tal. Pero mira, cerramos temprano. No. Y no ha cambiado. Y no ha cambiado. Es decir, si nos hubiésemos quedado hasta la 1 de la mañana esperando, ahí estuviéramos sin nada. Yo creo que definitivamente el sistema de transmisión de resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral fallaron. O sea, está rota la integridad del sistema, porque aquí hay dos sistemas. Hay un sistema que son las máquinas que están en cada junta receptora de votos, y está el sistema de totalización, que es la página web a donde nosotros hemos accesado normalmente. En las dos hay problemas. ¿Verdad? Hay problemas. Primero, aparecía que no tenían papel para imprimir actas, después que los problemas de transmisión, después había denuncias por muchos lugares del país en que se estaban duplicando los datos de los resultados. Al final de cuentas, en la mañana, en la madrugada, muchas juntas receptoras de votos empezaron a hacer el escrutinio a mano, ¿verdad? Y si tú ves imágenes de esos actas a mano que se hicieron en el tema de los diputados, no podés establecer realmente la cantidad de votos real en la forma en que fueron consignados. Hay diferentes formatos en que la gente levantó estas actas. Entonces, para mí, sinceramente, y te lo digo con esa claridad, la integridad de todo este sistema está rota totalmente. No podés confiar en esos resultados, en nada, en lo absoluto. ¿Así? Sí, es que incluso esta página tiene datos erróneos. Tiene asignación de actas que no corresponden, tiene números diferentes en cuanto a cuadraturas como deberían de ser. Entonces no podés ya confiar en esa información. Hay errores. No se puede poner en tela de juicio ningún resultado contundente para el tema presidencial. Es que no importa, o sea, aquí el punto es que la tendencia es obvia, ¿no? Es que igual puede ser en las dos elecciones, pero es que no se trata, yo creo que gané con tanto. No se trata de eso. O sea, tenés que dar un resultado. O sea, el presidente y muchos medios inclusive han tomado los datos de un exit poll hecho por una empresa privada que violó la ley electoral el día de anoche al dar esa información, y dan por cierto eso. O sea, ¿y tú cómo sabes que es cierto si ni el tribunal tiene información? O sea, no es que el tribunal la tenga incompleta, no sabe ni siquiera el tribunal. Ahora, ¿y cómo podés afirmar que son 58 diputados? De acuerdo. Esto de pedir de que por favor, o mejor dicho, ordénase emitir el conteo de, ¿cómo se le llama? A mano. A mano, manual. El tema de las actas de forma manual es prueba de que no hay... tecnológicamente no hay forma. Por eso, entonces, ¿qué es a lo que voy yo? No hay datos formales del sistema preliminar, del conteo preliminar. No podés confiar en los resultados emitidos en estas actas. Y en los conteos manuales hay diferentes formatos. O sea, tampoco podés dar fe de los votos válidos a favor de los partidos en el caso de diputados. Entonces, para mí, hay una cosa sumamente sencilla que ya sucedió y lo platicamos el día de anoche. El Tribunal Supremo Electoral debe de resguardar los paquetes electorales en donde están las papeletas e iniciar a la brevedad posible un conteo voto por voto de todo el país. Porque es la única forma en que tú vas a conocer los resultados reales de la elección. O sea, yo no te digo, y te insisto, no estoy poniendo en duda las tendencias que podemos tener claros muchos. Pero las elecciones no se trata de decir yo creo que gané con tanto. Tenés que dar un resultado con certeza. Tengo una pregunta y dice así: ¿cuál sería el mensaje si supera el 55% entonces? Aquí, el nuevo anhelo de la oposición parece ser el escenario potencial de una votación del 40% del padrón, pero no analizan el resultado inverso. No, pero es que yo no estoy hablando de legitimidad por participación. Yo estoy hablando de resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral en donde se expresan los votos de los ciudadanos. Eso no lo sabe nadie.
y basados en el sistema preliminar y las actas que se han elaborado, es imposible saberlo. O sea, esperemos a que los resultados estén. Villalta lo decía, ¿verdad? Que pasada la elección solo se puede hablar con datos. Sí, entonces, pero no digamos, hay datos. Ciertos, ¿no? Pero no hay datos, no hay actas, no hay confianza en esos datos, en esas actas que se están haciendo. Entonces, contá. Y una vez contés, empecemos a hacer ese análisis. Que hubo una participación o no la hubo adecuada. Es más, o sea, la legitimidad del gane puede ser mayor o menor. Esos son análisis posteriores. ¿Y tú crees que cambie la tendencia? Bueno, dejemos lo del presidente, yo no lo veo, ya lo veo, obviamente ese es el resultado que tú dices ganó. Que no. Pero veamos el caso de la Asamblea, por ejemplo. Por eso, no sabes, o sea, es que, mira, insisto, no es lo mismo decir... ¿Qué esperabas tú? No es lo mismo decir 58 que decir 50. No es lo mismo. O sea, hay una gran diferencia. O sea, no es lo mismo que me digas, yo tengo el 80% de los votos a que tengas 70. No es lo mismo que me digas, el 60% de la gente votó que el 40% de la gente votó. O sea, no es lo mismo. Entonces, hay que contar los votos formalmente. Y una vez establecido eso, ahí vamos a ver la forma en que se ganó, la legitimidad con la que se ganó. ¿Cuál es, de acuerdo a tu... Porque cuando tú me hablas de que es bien difícil, pero yo he venido con tus antecesores apelando un poco a la vasta experiencia que tienen para leer ese tipo de situaciones. Entonces, la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que podrías esperar? ¿Qué se podría esperar de cómo podría quedar configurada entonces? Es que, mira... Yo sé, me vas a decir de nuevo que es impreciso. No, por eso, pero es que, mira, no es lo mismo que ellos se lleven 60 diputados a que se lleven 55 o a que se lleven 50. De acuerdo. O sea, entonces... ¿Qué te pareció entonces el resultado de tendencia que dio Circalo? Yo no confío en los exit poll. Para mí eso no es certero. O sea, en este país, la historia de El Salvador, y vos creo que tenés más de 25 años de ser periodista y ver elecciones. 34 años. Pero 34 de años. estar en estos medios viendo elecciones. Sí, 34 años. ¿Alguna vez has visto un exit poll que pegue? Nunca. En la historia de El Salvador, nunca. O sea, eso te lo firmo. Jamás. Entonces, no me vengan a mí a decir... Boca de Urna siempre ha sido punto de referencia a la hora de tener... En El Salvador, no. Nunca. En otros países, sí. O sea, aquí hay ejemplos. El más grande creo que fue el de Funes, ¿sí? que dio un resultado totalmente diferente a lo que él estaba diciendo con su exit poll también. Entonces, no podés empezar a especular, a dar por cierto, porque el problema... De acuerdo, no, pero es que ¿sabes cuál es el problema? Que en los medios de comunicación estás transmitiéndole a los ciudadanos información. Sí, entonces, de hecho, no hay ninguna especie de especulación. Yo he venido acotando de que hay que esperar. Claro. La diligencia en la que puede el Tribunal Supremo Electoral inmediatamente dar su postura de lo que está pasando para evitar cualquier tipo de especulación. Claro, claro. Pero estamos en un análisis de ver lo que realmente está hasta cierto punto. Pero ¿cómo sabes cuál es el análisis de ese cierto punto? ¿Basado en qué? En el exit poll de la Gallup, que es la empresa que le hace las encuestas al presidente. Esa es la información oficial que tenés. O sea, si la vas a dar y vas a compartir información que te diga el presidente ganó con el 85% y tiene 58 diputados, pero entonces aclará, basado en una encuesta del encuestador del presidente. En un exit poll, ni siquiera es encuesta. Porque el exit poll es una metodología totalmente diferente a una encuesta de opinión pública. Entonces, no podemos dar por cierto. No te puedes quitar tu chamarra y poder en su momento pensar, bueno, ¿cómo queda? Yo en el tema del Ejecutivo no entro mucho en detalle porque es obvio, él ganó. Sí, pero no sabes con cuánto. De acuerdo, dejemos eso porque no tenemos. En el caso de la Asamblea Legislativa, no sabemos. ¿No te quieres ir a hacer un análisis de la Asamblea? No te atreves aún con la vasta experiencia que tienes. Por eso, es que por la experiencia que tengo no te quieres quemar. No puedo ser irresponsable en darte un número basado en qué. ¿En qué me baso para darte un número? Bueno, yo te ponía el ejemplo del exit poll, en este caso de la Circalo, pero no quieres tomar. Es que, mira, puede ser de que si en El Salvador los exit poll funcionaran, yo te diría, bueno, hablemos del exit poll de la Gallup.
Vea, o sea, aquí hay dos agravantes, la metodología y el origen de la información. Entonces, no podés especular en torno a eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. O sea, si tú escuchaste el discurso del presidente el día de ayer en la plaza, hasta habló ya de partido único, cuando hay muchos que se cuidan en esos términos como tal. O sea, cuando hablas de partido único, que estás hablando de que la oposición no tiene nada, absolutamente nada. ¿Basado en qué? En su encuestador. En un exit poll de su encuestador. No, o sea, yo creo que es necesario contar las papeletas para saber cuál es el resultado real, porque ¿qué pasa? Bueno, tú ves la diferencia en el voto en el exterior, casi 25,000 votos de diferencia entre presidenciales y diputados. Bueno, yo no sabes si la participación se va a manifestar de la misma forma en diputados. O sea, las encuestas nos decían que en la presidencial la brecha era grandísima, pero en diputados bajaba. Entonces, ¿cuánto bajó? O sea, no, si eso bajó, no podés saber. ¿Estás esperanzado entonces a que las encuestas de alguna manera dicten lo que en el pasado decían? Yo no. Y por eso no quieres decir. No, es que mira, hemos hablado miles de veces, Ernesto, de las encuestas formales. De la foto. No, claro, la formal. ¿Qué decía 5, la foto? 6, la foto le decía que el presidente podía sacar 55 diputados. Esa era una foto. ¿Vea? El punto, ¿cuál es? Que solo vamos a validar la foto de las encuestas, que es lo único que podemos hacer, hablar sobre esas encuestas. Vamos a validarlas ¿con qué? Con el resultado. Yo siempre dije, puede ser que la participación sea más alta, puede ser que sea más baja. Y dependiendo cómo se dé esta participación, quienes hayan salido a votar más o menos, ¿vea? El resultado de esa foto puede variar. ¿Va a variar en el sentido de que le vas a quitar la mayoría? No, no. O sea, eso lo hemos dicho siempre, yo no estoy dudando de eso. Pero lo que yo sí te voy a poner en duda es que me querrás vender en este preciso momento, vea que tiene 58 diputados. Pudo haberlo sacado, puede tener 60, ¿va? ¿Culpa de quién? El Tribunal Hablemos Supremo de eso cuando Electoral. regresemos. ¿Y qué me dices también que del tema que el día de ayer, por cierto, estábamos hablando acá sobre el cierre de los centros de votación y la no asistencia a votar de las personas que ahí estaban, ¿no? Que, por cierto, fue un punto en el exterior. En el exterior. Voy a hacer una pausa, 7:45, no me cambien, regresamos. Bueno, vamos a ver. Estábamos hablando sobre este tema relacionado con el voto en el exterior, los inconvenientes que se dieron el día de ayer, que lo comentábamos en el programa, y que la incidencia que puede tener en lo que yo quiero, a lo que yo te quiero llevar, que es el tema de diputados. Porque de alguna manera, pues yo creo que tiene que ver mucho la incidencia, y lo han dicho ustedes como expertos en este tema. Segundo, tú decías el tema del Tribunal Supremo Electoral. Claro, ¿no? Y es que mira, dos figuras que trataron, Ernesto, en esto. Todos los sistemas informáticos pueden fallar. Y en tema de elecciones y de Tribunal Supremo Electoral, en el pasado han fallado. Al menos en el pasado reciente yo conozco un par de casos. ¿Verdad? Cuando Olivo era presidente, hubo una gran crisis. O sea, que de verdad tuvieron que cerrar las urnas, ya una vez con los votos emitidos y todo, resguardarlo y montar en el CIFCO todo un sistema de conteo de votos, porque fue imposible. O sea, no hubieron actas, no pudieron hacer las actas la gente, porque era la primera vez que se daba el sistema de voto cruzado y voto preferente y todo eso. Entonces, no es primera vez que hay un problema. Yo lo único que reclamo, entre comillas, y le sugiero al Tribunal Supremo Electoral, es que tienen que dar la cara. Tienen que salir ante la población. Ahí, ¿qué estará pasando? No sé, o sea, es que uno cuando ve el problema se enconcha, porque hay problema. O sea, se generó un problema de que no había papel, de que las máquinas llegaron tarde, de que no transmitían, de que sumaba mal, de que la página principal tiene datos erróneos. O sea, sumar todo eso, cualquiera entra en crisis. O sea, la preocupación como magistrado, yo te digo, yo lo he vivido dentro del tribunal cuando han habido problemas serios de cosas operativas. Entonces, pero uno sale y da la cara y explica y dice la verdad. Entonces, ¿eso qué hace? Simple y sencillamente agarrar el sistema, lo haces a un lado, ¿verdad?
sacás las papeletas y empezarlas a contar. Y punto. Se acabó el problema. O sea, nadie te va a echar preso por eso. Pero en la medida que no digas nada, en esa medida se generan especulaciones. Y hay teorías de conspiración. Y empieza la opinión pública a generar teorías de conspiración. Entonces eso no es conveniente para nadie. Vea, para nadie. Entonces yo invito al tribunal de verdad a que haga lo que debe de hacer. O sea, ese sistema de transmisión preliminar no es confiable. Para nada. ¿Pero y qué puede hacer ahora? Contar las papeletas, si las tiene guardadas. En el CIFCO puede montar toda una operación que ya hay experiencias de tribunal para montar mesas de juntas receptoras de votos. Puede montar, no sé, 100, 200 mesas en el CIFCO. Bueno, ya no en el CIFCO, en un hotel. ¿Vea? Y empezar en público con la prensa. O sea, ya hay experiencias, el tribunal sabe cómo ejecutar esas cosas. Yo recuerdo que se Entonces, hicieron. ¿por qué? Porque en la medida que te tardes más y querás validar algo que está viciado, vas a generar malas especulaciones. Entonces, no, contemos. Tú prevés eso. Y si una vez tienes el cuidado de no caer en ese, digamos, morbo, ¿no? No, es que tú llamas a la racionalidad, tú llamas a la tranquilidad. ¿Qué es lo que yo prefiero? También a la diligencia de poder en su momento yo lo que quiero es que hablar, sepamos la verdad. Yo quiero que el tribunal me confirme si el presidente tiene el 87% de voto. Yo quiero que el tribunal me confirme si el presidente tiene 58 o 60 diputados. Sí. Yo no dudo que ganó. O sea, eso no está en juego. Pero no es lo mismo ganar de un modo que de otro modo. No es lo mismo que ganes con el 40 que ganes con el 60. O sea, son lecturas diferentes, son respuestas de la población diferente que te está dando señales y es importante leerlas. No, yo no quiero que me cuenten la historia presidencial del día de ayer. Lo preocupante, mira, yo de nuevo, insisto, yo en lo presidencial no me quiero centrar porque ahí no, pero también, vámonos a lo de los importante. diputados. En el caso de los diputados, ya debería de tener una tendencia, por lo menos algo. Pero es que si no hay datos. Algo así como estamos viendo en la pantalla, de que en el Ejecutivo, pues esto es lo que se tiene. Sí, pero esos datos no son correctos. De acuerdo, pero en el caso de los diputados debería de existir algo así. Sí, pero no hay. ¿Por qué? Porque el sistema no funcionó. El sistema de las mesas, el sistema de las laptops. Y todas. ¿Ah? La mayoría. O sea, bueno, solo lograron meter como 80 juntas receptoras de votos a nivel nacional al día de ayer a las 10 de la noche. Eso es todo. Y ahí paró. ¿Por qué? Porque se les trabó el sistema. ¿Tú crees que si el sistema funcionara no hubieran ahí más de 5,000 juntas receptoras de votos ahorita? ¿Por qué no están? Porque no funcionó el sistema. La gente tuvo que ir a pie a hacer actas. Entonces, muchos tienen actas hechas a mano, conteos manuales, con diferentes formatos que no podés establecer de verdad la certeza de la cantidad de votos válidos. Entonces no podés confiar en eso. Yo te lo juro, yo tribunal el mismo día de ayer salgo, digo, esto no funcionó, lo hacemos a un lado, recojan las urnas, nos vemos mañana en tal parte. Y empecemos a contar. Punto. Es que es fácil. Pero si te querés empecinar en sacar resultados basados en actas por no dejar la especulación de que el sistema falló, cuando todo el mundo sabe que falló, o sea, no lo podés esconder. Eso es algo que no lo vas a poder esconder. El sistema falló. Y si falló, entonces hacerlo a un lado. No podés usar una herramienta que genera dudas. A ver, pero ¿por qué los partidos, por qué tú, por qué otros están dando ese tipo de opinión y los partidos políticos que son los más directamente no dicen nada? Puede ser que ahora están aceptando. No están aceptando. Vamos a verlo. El silencio me da la impresión pero que no me están, lleva a eso. Ernesto, no están aquí. ¿Por qué? Porque no fueron invitados a este programa. No, pero siempre ellos pueden convocar a una conferencia de prensa. Y es posible que lo hagan. O sea, los partidos en este momento, yo porque me he enterado de cosas por 3 o 4 diferentes partidos con los que he hablado durante toda la noche, que me han estado alimentando de un montón de datos e información de personas desde los mismos centros de votación. Yo tengo audio, videos de todo lo que ha estado sucediendo en los centros de votación. Entonces, los partidos tienen que recopilar y documentar. Bueno, primero tenían que asegurar que la gente terminara el escrutinio, porque había gente ahora a las 6 de la mañana que todavía estaba en los centros de votación. Tenías que asegurarte de que las
que las urnas, que los paquetes electorales fueran entregados al transporte y fueran custodiados para llegar a la DOE. De acuerdo. Entonces, una vez terminas eso, ok, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vea? O sea, no esperes la reacción inmediata, no iban a convocar una conferencia de prensa a las 3 de la mañana tampoco, porque nadie los iba a cubrir. Yo creo que el día de ahora vas a ver esa respuesta de parte de los partidos políticos en función, yo vuelvo y quiero aclararlo, no es que los partidos o no es que yo crea que el resultado va a cambiar, vea, a favor de la oposición, no. Es simple y sencillamente que hay que contar los votos para saber cómo quedó el resultado, para saber si la foto de las encuestas se modificó o no se modificó, porque las lecturas que le puedes dar a eso son diferentes, dependiendo del resultado. Bueno, quizás vamos a mantenernos un poco a la expectativa de que el tribunal tiene que salir a dar, digamos, a la brevedad posible, una postura sobre esto. Claro. Pero, de nuevo, el silencio de los partidos me llama mucho la atención. Pero no están en silencio, los partidos están trabajando. ¿Dónde están? Están trabajando. Todavía, lo que venía para acá, venía hablando con gente de los centros de votación, con personas, por decirte, con el diputado Lira. El diputado Lira tiene una oficina donde estaba controlando toda la operación de su partido en el Departamento de la Libertad. No han dormido. Hay gente todavía en centros de votación. ¿Y qué dice el diputado Lira? Eso, o sea, cientos de irregularidades en todo el tema este. Tengo documentos, audios, videos de todo lo que ha sucedido en estos lugares. O sea, hay un gran problema. O sea, no es sencillo. O sea, esto no es un tema de decir cómo no, todo está bien, todo está perfecto. O sea, escuchamos ayer a la presidenta del tribunal diciendo que todo estaba bien. No está bien. O sea, lo primero es la sinceridad. No es nada malo reconocer los errores. Ahí tiene que comenzar el tribunal por reconocer las deficiencias y dar una solución que dé certeza a todos los actores políticos en este país. Ok, entonces, tras este fallo de transmisión de datos y esta orden de elaborar actas manuales para conteo preliminar, ¿no te satisface desde el punto de vista de que puede dar el resultado a tiempo para evitar cualquier tipo de especulación como en su momento la está generando? O sea, la orden última del tribunal de hacer un conteo manual y en base a eso querer dar un resultado a la elección, creo que no es el camino correcto, ¿verdad? Porque hay demasiadas irregularidades durante esos conteos que se han dado durante toda la madrugada, y lo único que te puede dar certeza son las papeletas que están en las urnas, y eso es lo que hay que volver a contar. No hay vuelta de hoja ahí. Pero de nuevo, ¿no te da la fe de que estos números que en su momento se tienen, que el FMLN y Arena podrían ser los únicos que puedan predominar, independientemente si son más o menos? No lo crees. No los creo. Bueno, vuelvo y reitero, yo no sé si Ramón te lo dijo aquí. Ayer todos fuimos testigos de ver, por decirte, en San Salvador, a las diferentes televisoras poniéndote los conteos. En donde, por lo menos aquí en San Salvador, y lo que pudimos ver, víamos a Vamos sobrepasando, pero por creces, a un montón de partidos de oposición. El conteo de la Gallup no da que Vamos entra en San Salvador. ¿Por qué? A ver, pero daba dos diputados en disputa. Pues sí, pero ¿por qué? O sea, si el primer lugar decía que 14 proyectaba para... Sí, pero si el primer... Pues sí, pero te dice, los otros dos son Arena y Frente. Vea, nos Vamos. Y todos los conteos que vos veías en vivo decían que Vamos sobrepasaba totalmente a los otros dos partidos. ¿Cómo es posible que no entre en primer lugar ese partido? O sea, estamos especulando. O sea, yo veo en ese dato de Gallup que en San Miguel entra el PSC, y no va a entrar, te lo puedo asegurar. Que en Chalatenango entra el PCN, no va a entrar. Es imposible. Bueno, en La Libertad planteaba uno en disputa. Por eso, o sea, pero eso es lo que decían las encuestas también. O sea, pero el punto es, ¿entran, no entran? ¿Quién entran? ¿Cómo entran? O sea, estamos especulando demasiado basado en una información pero que Vamos, no es certera. Sí tendría uno en San Salvador. Pero en lo de Gallup, ¿no? En Gallup le daba a otros la entrada, no se la daba a Vamos. Entonces, ahí es donde tú decís, O sea, y te vuelvo a insistir, la metodología es un exit poll, ¿verdad? Y un exit poll en El Salvador jamás ha funcionado. Carlos, vamos a seguir examinando este panorama para ver cuáles son los nuevos elementos que arroje y que de alguna manera sirvan para poder analizarlos
y poderlos discutir desde el punto de vista de la incidencia de, digamos, programación en la que podrían generarse actividades para que puedan el Tribunal Supremo Electoral poder sentar su postura con relación a todas estas dudas que seguramente se están planteando. No, y eso es lo importante. El tribunal ahora en la mañana creo que tiene la responsabilidad de salir, a dar de su postura, explicar qué es lo que sucedió y dar certeza. Okay. Necesitamos certeza, y no por el hecho de que alguien esté esperando de que los resultados sean negativos al oficialismo. No es eso lo que se busca. Lo que queremos es certeza para poder tener una lectura. Te estamos oponiendo, que quieres dejar en claro, no es que te estás oponiendo al triunfo. No, es que ellos van a tener la mayoría de la asamblea, ellos van a ganar la presidencia, eso no está en duda. Lo que quieres ver son los datos reales. Claro. ¿Con cuánto? No, ¿y cuál es el mensaje de la población ya con la elección real? Queda claro, eso para evitar cualquier tipo de especulación. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Vamos a tener a lo largo de la mañana avances importantes sobre estos elementos que hemos discutido con este programa en esta edición especial de Diálogo que hemos con la cual hemos amanecido este día lunes. Así es que gracias, 8 de la mañana en punto, regresamos desde luego más adelante.